este momento existencial de la vida de Cristina Benetton, donde nos está contando cómo una mujer médico acompaña a su marido en momentos de enfermedad. Cris, estábamos entonces escuchándote esta belleza de historia en donde, claro, luchaste de la mano del amor de tu vida para lograr salir adelante en esta batalla espiritual. Síguenos entonces, por favor, compartiendo esta linda historia. Pues bueno, por lo menos hay algo que yo le hablaba mucho de Dios. Y yo decía, vamos a la iglesia, porque cuando te ponen los médicos, entre los que yo estoy, y te ponen como le queda tanto tiempo de vida, tú dices, no puede ser. Hay algo más encima sobre esto que un humano no puede decir cuánto va a durar la vida, ¿no? Entonces yo le decía a mi marido, vamos a la iglesia, Dios nos tiene que ayudar, nos va a ayudar. ¿Él era creyente? Él era creyente, pero por su vida y su trabajo no iba mucho a misa. Entonces empezamos a ir mucho más, comulgaba, fuimos a Lourdes, traíamos agua bendita y él todos los días se la ponía aquí y rezaba. Yo lo veía, cerraba sus ojos y rezaba. Y tenía esa gran fe. Entonces, cuando pienso en los últimos momentos, mi amor, porque yo siempre digo que es mi amor, está cerca de Dios, que esto es importante. Muy importante. Cuando se va, pues, volviendo a mí, pues... como todas las personas me hundo, es normal, lloras, dices, pero ¿por qué a mí? No porque a mí, si yo no importa, ¿por qué él? Sí. Es lo importante, ¿por qué él? Porque si era un hombre sano, joven, deportista, ¿por qué? No comprendes. Y después leyendo, escuchando a muchas personas como tú, gracias a Dios, comprendí que todos tenemos nuestra estancia aquí, tenemos algo que hacer. Y tiene un tiempo que no sabemos cuál es, pero lo tenemos. Entonces, cuando has hecho lo que tenías que hacer, tienes que irte. Y tienes que irte a otro lugar a hacer otras cosas. Entonces yo, que ya te he dicho que siento que mi marido me habla, me decía, no llores, sí, pero no piangere. Estoy muy bien, dice, estoy muy bien. Solo me decía, sí, estoy muy bien. Y yo decía, está muy bien, sé que está en algún lado y sé que está bien. Y eso me empezó a hacerme sentir mejor, porque tenía la convicción de que él estaba feliz. Entonces, sigo hablando con él. Permanentemente. En un principio en mi casa empezaron a quitarme las fotos y yo dije, no. Yo quiero, es mi historia de amor, quiero mirar las fotos como momentos de ese recuerdo, no miro al hombre que no está, no, miro el momento feliz que vivimos. Y cada foto son momentos maravillosos que recuerdo. Así es. Y me hace sentir bien. Cris, hemos hablado siempre de la tarea espiritual de cada ser humano. Cada persona tiene una tarea espiritual que cumplir en su paso por la vida. ¿Cuál fue la tarea espiritual de Carlo, que ya había cumplido? Como todo gran hombre, que da tanto trabajo. Mi marido, yo pienso que su mayor, lo que hizo para mí mejor, es que no se conformó tenía sus fábricas, todo en Italia, que se habían diversificado en muchas cosas, no. Él se fue a lugares lejanos, que eran pobres, donde la gente no tenía trabajo, como en Argentina, la parte de la Patagonia, son lugares áridos. Y él hacía de un lugar árido un paraíso, porque plantaba árboles, construía, porque Las Estancias es un pequeño pueblecito, tiene sus casas, yo he ayudado a él a hacer iglesias, colegios. Entonces, todos los que trabajaban allí, es un pueblecito, tiene su casita, los niños van al colegio, la iglesia, el cura venía, nosotros estábamos presentes y ha ayudado a muchísima gente. Una parte es la naturaleza, ha repoblado zonas que estaban desérticas. Cada año eran miles y miles de pinos y de repente veías que había un ciervo, empezaba a ver hasta fauna en lugares que no había nada, ¿no? Eso, número uno. Y número dos, la gente. Él ha enriquecido ciudades y ciudades que estaban sin nada, porque no había nada.
no había industria, no había minas, no había nada. Y de repente él daba trabajo en los campos a todo el mundo. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha hecho muchísimo, muchísimo por muchísima gente. ¿Y cuáles fueron las flores más lindas que él plantó en tu corazón? ¿Hablamos de flores o de recuerdos? Las dos. Pues a mi marido le encantaba la prímula. A él, como era un hombre de campo, él le veía la belleza, no la flor que nosotros, una rosa o... No, él le veía belleza a veces en florecitas de esas que nacen ahí con muchas dificultades, en lugares difíciles, ¿no? Y le gustaban unas florecitas que no sé cómo se llamaban, que eran blancas. Y nacían en lugares entre rocas ahí difíciles, y me las traía y decía, hagamos un ramo de flores. Y la prímula es las primeras florecitas que nacen cuando viene la primavera. Y él me las cogía, eran chiquititas, blancas y amarillas. Y me traía, si iba a ir con un amigo o con la bicicleta, me traía unas cuantas prímulas. Pues yo he rescatado de la historia de Cris en nuestras conversaciones que hemos tenido maravillosas y profundas, cómo ella ha aprendido y ha decidido, porque es una decisión, poner sus ojos en los recuerdos. Cuando ella pierde al amor de su vida momentáneamente, porque ha partido a otra dimensión, al lado de la casa del Padre, nuestro Dios creador, sabemos que las personas que perdemos en la vida han partido de nuestro lado momentáneamente, porque luego las volveremos a encontrar cuando todos partamos de este mundo. Pero la invitación en este programa es que decidamos poner nuestros ojos en los recuerdos bonitos, en las vivencias, en lo que tenemos para recordar de la persona amada. Muchas veces en los momentos de duelo las personas se victimizan poniendo sus ojos en el dolor y un poco se obsesionan solamente aferrándose a ese dolor y a la falta de la persona amada. Nuestra invitación a través de este testimonio de resiliencia es quedémonos con el recuerdo, quedémonos con esas huellas de trascendencia del amor que recibimos de esa persona, porque pronto en otra dimensión las vamos a volver a encontrar. Así que esto es lo que yo rescato y lo que los invito a rescatar de esta historia. Cuando el amor de tu vida parte a otra dimensión, quédate con los recuerdos más bonitos y quédate con esas flores que esa persona plantó en tu corazón. Nos vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. ¿Cómo vivir el duelo cuando el amor de tu vida te deja? Puede ser tu esposo, puede ser tu hijo, puede ser una persona muy amada. ¿Cómo encontrar esos momentos que potencien tu corazón y tu espíritu y no quedarte solamente con el dolor? Cris, seguimos entonces de tu mano hacia tu historia. Cuéntanos cómo más viviste esa historia de amor, cómo te quedas con esos recuerdos y sobre todo lo más importante que creo que puede ayudarle a la gente que te está viendo es cómo es una decisión quedarte poniendo tus ojos en lo bonito, en los recuerdos y no aferrarte a la victimización de la pérdida. Cuando esta persona se va, siempre recuerdas lo que no vas a tener. Es lo primero que... Es siempre un poco egoísmo humano, ¿eh? Sí. Ya no voy a tener su presencia, yo echo mucho de menos su mano, que estábamos siempre de la mano, y todos estos momentos de felicidad, del campo, de nuestros momentos hasta de sentarnos a ver, comiendo algo rico y viendo la televisión. Pero cuando recordaba esto, veía que me daba mucha felicidad recordarlo. Entonces dije, he tenido mucha suerte, porque he conocido a este hombre, he tenido estos sentimientos, y no los quiero perder. Entonces, ¿cómo? Yo no digo aferrarnos, hay que seguir adelante. Esto es muy importante, hay que seguir adelante aunque no tengamos ganas. Si nos invita un amigo a casa a cenar, vas. No decir, no, me encierro en casa con mi dolor. No, porque ellos no quieren que estemos así. Ellos quieren que sigamos adelante. Ellos no quieren que lloremos y quieren vernos bien. Entonces hay que salir, hay que ir las cositas que van surgiendo en la vida, porque Dios sigue a nuestro lado. Entonces sigue poniéndonos cositas en nuestro camino para que salgamos de esta pena. Pero solo de la pena, de esa pena normal que tenemos que sufrir. Pero después
recuerda, los recuerdos no se pueden, o sea, la persona no se ha ido, la persona está en otro lugar y vuelve de vez en cuando a estar con nosotros. Solamente tenemos que estar atentos. Esa vocecita que a veces te aconseja es él, es esta persona que está contigo, que siente como te quería y te quiere, no te va a dejar sola, entonces va a estar a tu lado. Entonces recuerda, mira esas fotos y recuerda esos momentos. Cuando estás en casa siempre seguramente sale en la conversación, ay, a Carlos le gustaba mucho esto. Pues no decir, no, que no tengo que hablar. No, hablar de él con naturalidad, porque está, porque su espíritu está. Se muere un cuerpo, que es con lo que yo siempre me quedo, pero el espíritu, el alma, no envejece, no se ha muerto, él está. Entonces, yo sigo hablando con naturalidad de él. Ay, es verdad, oye, a Carlos también le encantaba fumar el puro. Y no lo digo porque, ay, qué pena, no vamos a hablar de él. No, me encanta recordarlo con su puro sentado, mirando una fuente. Entonces, esos momentos me refuerzan esa suerte de haber vivido ese amor. Y lo llevaré siempre conmigo. Eso me da fuerza. Me da alegría tener sus recuerdos y mirar sus fotos. ¿Conversas con él en tus momentos de soledad? Muchísimo. Sobre todo en mis momentos de preocupación. Y también en mis momentos de que me ocurre algo bonito. Porque pienso que todas las cosas, Dios es mi Padre y me ayuda, y Él también, porque es un ángel. Y Él, yo sé que tenemos un ángel, seguro, todos, y Él es mi ángel. Entonces yo, cuando tengo alguna duda, es como que yo le pregunto y él me contesta. Yo creo que Él me contesta. Y sigo siempre te dicen, sigue tu primer instinto. Mi primer instinto es esa voz que me dice, por ahí, por allá, o no te preocupes, no pasa nada. Y lo escucho y le hablo y le pregunto y yo le hablo. ¿Y por qué no? Tenemos que seguir hablando con ellos. Así es, así es. ¿Cómo lograste sobrepasar la dificultad de acompañar a un paciente como médico cuando ese paciente que tú conoces el diagnóstico y que sabes que ese diagnóstico va a tener de pronto un final que no es el que quisieras? ¿Cómo acompañas a un paciente que es el amor de tu vida como médico y como esposa? Pues con todo mi amor. Con todo mi amor. ¿Cómo fue esa vivencia, Cris? Pues haciéndoselo pasar siempre como que no hablábamos siempre de la enfermedad. Quería que siguiera mientras podía. Él iba a trabajar, a hacer su vida normal, íbamos a andábamos menos, pero por ejemplo yo no se lo hacía notar. Yo notaba, ya no subíamos la montaña, subíamos a mitad del camino y él decía, bueno, ya volvemos. Él no me decía, es que estoy cansado. Ni yo le preguntaba, ¿estás cansado? No, porque yo quería que él sintiera que yo lo trataba normal, porque yo tenía esperanza en su curación, porque la esperanza en curarte es fundamental. Como médico y en general lo puedo decir. La persona que pierde la esperanza se pone más enferma o muere. La persona que lucha tiene muchas más posibilidades de curarse. Y hay muchísimos casos que se han curado personas que estaban desahuciadas. Entonces yo decía, como médico, físicamente y teóricamente sabía que era una enfermedad terminal, pero como católica yo decía, hay algo más y el milagro puede existir, ¿por qué no él? Entonces hasta el final tenía fe y yo le transmitía mi fe y él recibía mi fe, y entonces él era positivo y hay que dar energía, siempre energía. Los milagros pueden existir y no siempre el milagro es que la persona sobrepase la enfermedad o que sobreviva a la enfermedad. Muchas veces la persona parte del mundo y se va de nuestro lado, y el milagro es ese legado espiritual que nos deja, esos recuerdos, ese amor y el hecho del tesoro de haberlos tenido en nuestra historia. Así que esperemos siempre el milagro, porque detrás de cada herida de dolor hay un milagro en gestación. Regresamos con Cristina Benetton, una mujer que nos está dando unas lecciones espirituales maravillosas sobre el duelo y cómo poner tus ojos en el recuerdo del amor más que en el dolor. Cris, ¿cuál crees que es tu tarea espiritual? ¿Ya la reconociste o estás todavía en esa búsqueda? Alguna vez pensé, tú me has dado una oportunidad,
sí pensé en ayudar a personas que estaban pasando por lo mismo que yo, porque creo que es importante esta idea de no hundirse en el dolor, porque no sirve para nada. Hay que crear y crear esperanza. Entonces, me hubiera gustado, si de alguna forma este programa sirve para ello, mi propósito está hecho. Ayudar a personas que se enfrentan a la enfermedad, que cada día hay más, a ser optimistas porque esta enfermedad se cura, y a dar esperanza, a dar muchísimo amor y olvidar la enfermedad, tratar a esta persona siempre que se pueda como siempre, porque eso le va a transmitir a él que su vida sigue igual. Entonces, que tiene que luchar, que todo sigue funcionando lo mismo y que nada, pienso que es fundamental, y ser positivo. Y Así pensar es. que todo es por algo. Así es, yo rescato muchísimo el pensamiento de Viktor Frankl, el creador de la logoterapia, quien crea la logoterapia en Viena, la tercera escuela de psicología de Viena, y él hablaba, después de sobrevivir el Holocausto, sobre el sentido del sufrimiento. Hablaba del sufrimiento fértil. Y yo encuentro en tu historia un sufrimiento muy fértil, porque no es un sufrimiento que se queda pegado en el dolor y que se queda en el vacío y en la nada. Así que yo creo que nuestra invitación a través de este maravilloso testimonio que nos has compartido es encontrarle el sentido al sufrimiento. Y cuando le encontramos el sentido al sufrimiento, cuando ese sufrimiento da frutos para ayudar a alguien más, para crear una fundación, para crecer nosotros como seres humanos, entonces es un sufrimiento que tiene sentido. ¿Cuál ha sido entonces en tu historia el sentido de este sufrimiento? ¿Qué sentido le has encontrado, Cris? No le encuentro, el sentido es una palabra, es que no se puede especificar, son sentimientos, ¿no? Quizá los frutos. He aprendido a soy fuerte, creo que soy fuerte. Nunca le encuentra a uno un sentido. Lo que sí he aprendido y quisiera transmitir es que no se acaba, una persona no se acaba en ese momento que su cuerpo ya no se mueve. Ese espíritu y ese alma está en otro lugar, haciendo cosas que le encantan y está feliz. Y tenemos que pensar que esa persona está en otro sitio y no hay que pensar en forma egoísta, ya no está conmigo y ahora estoy triste. No, él está muy feliz allá donde está y sé que en algún momento va a venir a mi lado, me va a decir algo y yo lo voy a sentir. Eso quiero transmitir en la esperanza, además después de la muerte, porque la cosa no queda ahí. No hay que pensar en no volver. Algún día nos encontraremos, pero hay que pensar que se van a un lugar donde son felices y que su vida aquí había terminado. Le tocaba irse. Está con Dios haciendo otra cosa muy buena, seguramente. Entonces siempre que te dé alegría esa sensación de que está feliz y no pensar más en nuestra tristeza. Pensar en que él está feliz y está donde debe estar, porque si no, no se hubiera ido. Si no, estaría aquí, viviría 200 años. Se ha ido porque tenía que irse y intentar seguir haciendo cosas, ayudar a la familia, a los hijos, ayudar a la gente que tienes alrededor. Así es. Encontrar a personas como Maite. Cris, como médico, sabes que la muerte de una persona se dictamina cuando deja de respirar, cuando ya no tiene sus signos vitales activos. Pero como ser humano, ¿para ti qué es la muerte? Ya te lo he explicado. Es como una etapa. Pienso que es una etapa por la que todos vamos a pasar. Y esto es lo emocionante, porque es emocionante. O sea, no pensar qué bonito es este mundo en el que vivo, quiero vivir muchísimos años. Vale, mientras estamos aquí vamos a vivir lo mejor posible y hacerlo lo mejor posible, pero pensar que estamos de tránsito y que la muerte solo significa que vas a cambiar hacia otro lugar. No sabemos lo que es, pero seguramente también será muy bonito y seguirá así. Gracias Cris por esta maravillosa historia que nos has regalado al corazón de todas las personas que te escuchan y que te ven a través de este testimonio tan maravilloso. Esperamos ojalá poderlo traducir al italiano para que puedan también verte y entenderte en Italia, porque creo que es un legado espiritual el que nos has regalado en este día tan maravilloso, en donde encontramos a una mujer
que ha convertido la muerte de su amado en una historia de resiliencia, de fortaleza, de inspiración, para poder entender y ayudarnos a nosotros a entender que la verdadera vida está después de la vida, y que si nosotros pensamos que esta vida es pasajera y que estamos aquí nomás por un tiempo, es decir, si cada mañana nos levantáramos con esta reflexión en que cada día que vives es un día menos y que algún día vas a partir de este mundo, entonces viviríamos distinto. Piensa y reflexiona cómo quieres ser recordado, cuáles son esas huellas de trascendencia que quieres dejar a los que te aman, a los que van a continuar tu camino, para que entonces quizá así puedas vivir de una manera trascendente, dejando huellas en las personas que te acompañan. Gracias por acompañarnos en este camino, gracias Cris por tu maravillosa historia, y nos seguimos encontrando con el corazón de cada uno de ustedes.